Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro segundo de Samuel, capítulo 6, verso 13. Segundo de Samuel 6, 13. Segundo de Samuel 6, 13. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Señor, te damos gracias, glorificamos tu nombre, exaltamos tu poder en medio de nosotros, Señor Jesucristo. Te damos gloria y alabanza y honra. Te pedimos que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Apenas habían avanzado 6 pasos los hombres que llevaban el cofre del Señor cuando David sacrificó un toro y un carnero engordado. Este pasaje bastante interesante por lo que narra, tiene enseñanzas que para los creyentes es bueno conocerlas a lo largo de su vida de fe, porque tiene que ver con la relación del hombre con Dios. También se puede decir la relación del pueblo de Dios con su Dios, y se tipifica a través de David. Como ustedes saben, David es un hombre inteligente espiritualmente. Se podría decir que es de los hombres que más inteligencia espiritual demostró durante su vida, porque pues digamos que espiritualmente David es extraordinario, excelente, no hay tacha. Espiritualmente, como ser humano en la tierra, pues sí vemos que tuvo dificultades como ser humano desde el punto de vista natural en su vida personal, familiar y social. Tuvo dificultades, están narradas en la Biblia. Pero también en la Biblia está narrado cómo fue David desde el punto de vista espiritual. Entonces, aquí nos muestra un pasaje en donde vemos el accionar de David frente a las circunstancias que se dieron durante su vida, lo que tuvo que manejar él, lo que tuvo entre manos y las decisiones que tomó, que fueron desde el punto de vista espiritual muy sabias, muy llenas de sabiduría y de inteligencia espiritual, asunto que nos es necesario conocer a todos, porque el Dios de David es nuestro Dios. Si fuera otro Dios, tal vez tendríamos que ver la forma, estudiar la forma en que tenemos que relacionarnos, pero como la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Dios de David es nuestro Dios, y Él también, dice la Escritura, es inmutable, o sea, Dios no cambia. Nosotros cambiamos todo lo que se nos presente, estamos cambiando, pero el Señor es inmutable. Entonces, el modelo de David es aplicable para cualquier persona proporcionalmente a su fe, a su condición. Es indudable que a David no lo puede igualar nadie. Sería una tontería pensar que uno lo va a igualar. David es un hito en Israel. David es un símbolo
para el pueblo de Dios, para Israel y para la iglesia de Cristo. Entonces es muy importante. Aquí está narrando el pasaje cuando dice que el arca del pacto estuvo en territorio filisteo. Ustedes se acuerdan, los filisteos capturaron el arca, se la llevaron, fue una tragedia para Israel. No hay otra forma de expresarlo. Una verdadera tragedia causada por el pecado en general del pueblo y por la falla de Elí como sacerdote. Luego el arca es devuelta. Los filisteos la devuelven y la ponen en un carro y lo mandan, un carro que era jalado por unas vacas y fue avanzando en medio del camino. En ese transcurrir hubo un hombre que se llamaba Usa que miraba que el carro se movía mucho y parecía que el arca se iba a caer. Él pensó, dijo, mire, que Usa, digamos, en cuanto a la intención, no era mala. Se va a caer, era una persona rápida en sus reacciones y atento para prestar ayuda, sobre todo tratándose del arca de Dios. Y dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, verso 6, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, o bueyes, bueno, tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Este hecho es difícil de entender porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es, bueno, creador, Él nos ama. ¿Por qué lo mata? Porque ahí literalmente porque dice, se encendió la ira de Dios y dice, y cayó muerto, lo hirió. Y se entristeció David, y esto lo predicaba no recuerdo dónde, hace poco. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar perezoso. Bueno, de todas formas, eso fue un trauma, podríamos decir, conmocionó a la gente, los conmocionó a todos, incluso a David, les dio como temor, y no era para menos, pues. Tratar con el arca de Dios no era, entendieron que no era sencillo, que no era cualquier cosa. Y dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. O sea, la dejó casi en el territorio filisteo, porque venía del territorio filisteo. Ese territorio filisteo es la franja de Gaza que hoy ustedes oyen tal vez algunos mencionar. Ese es el territorio filisteo. Entonces David prefirió dejarla allá porque es como quien dice que susto. Llevar esto a mi casa o llevar ahí a la ciudad de David, pues miedoso. Y la dejó ahí. Y estuvo el arca en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo, curiosamente, mire el comportamiento de Dios. Ya el arca del pacto está en la casa de este señor, de Obed-edom, y dice, y Jehová, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es bien interesante eso. No fue solamente a Obed-edom, sino a toda su casa, o dicho de otra forma, es a toda su familia. Los bendijo, los prosperó, los
pues se notó el cambio. Ahí pasaron cosas en la casa de Obed-Edom, en sus actividades, en todo su quehacer laboral, y empezaron a ver cosas buenísimas. Una bendición poderosa solamente porque el arca del pacto estaba ahí. O sea que el Señor tiene conductas que varían. En el momento en que Usa extendió su mano, la ira de Dios se desató. Pero en la tranquilidad de la casa de Obed-Edom, esa presencia de Dios, porque el arca del pacto representa la presencia del Señor, la presencia espiritual de Dios. Está ahí. Entonces, esa presencia de Dios comenzó a irradiarse, digamos, en la casa de Obed-Edom, y comenzaron a pasar cosas que son compatibles con lo que nosotros entendemos como bendición. Entonces, la casa de Obed-Edom fue bendecida. Entonces, dice, fue dado aviso al rey, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ha bendecido a Obed y a toda la casa y todo lo que tiene. O sea, se irradiaba y tocaba todo, animales, personas, negocios o lo que sea. No dice qué. Todo lo que tiene fue bendecido. Entonces David fue y llevó con alegría el arca. O sea, esa prevención que tenía David, que hizo que se dejara el arca ahí por el asunto de Usa, ya desapareció. David se animó a llevarla, dice. Entonces, David fue y llevó el arca con alegría. David amaba la presencia de Dios. Le gustaba estar cerca del Señor. Cuando a una persona le gusta estar cerca del Señor, cuando ama al Señor, siempre busca estar en su presencia, y él lo expresa muchísimo ese tema en los salmos, Salmo 27 y muchísimos salmos. Entonces David amaba la presencia de Dios, y el arca del pacto representa eso para el pueblo de Israel. Y entonces cuando él ve que, digamos, no hay problema, no hay peligro, hizo que fue por ella, dice, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y mire lo que hace. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces aparece otra temática ahí, y es los sacrificios. Muchas veces en la cristiandad, sobre todo en nosotros los gentiles, o sea, las razas no judías, pues, y que estamos en todo el mundo, digamos, hay chinos, hay japoneses, hay coreanos, hay africanos, cristianos, hay americanos de todos los norte, sur y centro. Y bueno, a nosotros nos queda muy difícil entender en este siglo el tema de los sacrificios. Es como un tema raro. No sabemos por qué es que o por qué es que los antiguos hacían eso. Entonces, David lo hace. Y mire lo que hace. Caminaron 6 pasos y sacrificó. Dice, un buey y un carnero, creo, engordado. Él tenía listo. O sea, antes de que comience el desplazamiento del arca, David ya sabía lo que iba a hacer. Iba a sacrificar, iba a hacer sacrificios delante del Señor. ¿Qué significado tienen los sacrificios desde el punto de vista de los
judíos antiguos, de David para atrás, digamos, de la antigüedad, en la antigüedad, porque usted lee la Biblia y pues no avanza mucho y ya encuentra el sacrificio de Abel. ¿Mm? Ya ve ahí a un hombre haciendo sacrificios. ¿Quién le mandó? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Y para qué sirve eso? Eh, los hombres de Dios, desde Abel en adelante, a través de las generaciones, han tenido una intuición espiritual, o sea, un entendimiento espiritual que da el Espíritu de Dios a las personas que Él quiere y que nosotros reconocemos como hombres de Dios o mujeres de Dios, personas que están relacionados con Dios, con el Dios de Israel, exactamente, con el Dios de Abraham, que están relacionados espiritualmente. Y en esa relación, que es a través del tiempo, la persona aprende por, por la experiencia de la vida cotidiana, desde el punto de vista espiritual, y también por lo que se conoce como revelación, que es la revelación se puede explicar de varias formas, pero una forma sencilla es un momento en que el entendimiento se abre y lo que yo no entendía o no conocía, lo entiendo. Entonces, una revelación es que entendí algo sin que nadie me lo diga. Y ellos entendieron desde el principio el tema de los sacrificios. Y a partir de ahí los vienen haciendo. Entonces, para eh, eh, entender este asunto hay que tener eh, una noción de la vida espiritual. O sea, un hombre profano a Dios no va a entender. Absurdo. Incluso cruel. Eso es cruel, hombre. ¿Por qué tienen que matar un cordero? Durísimo. Un animalito, porque los corderitos pequeños son hermosos, tiernos. Es durísimo matarlo, degollarlo. ¿Mm? O sea, eso no le cabe a uno en la cabeza, como se dice. Pero ellos lo hacían, o cualquier otro animal que es llevado al sacrificio. Ellos entendieron que cada vez que quieran entrar en un momento de relación, de diálogo, de entendimiento con Dios, deben establecer un punto de comunión o de establecer la comunión o restablecer la comunión. ¿Qué significa? Que ellos no daban por hecho que en un momento dado de sus vidas, por el hecho de ser creyentes, por ejemplo, Abraham o David, no daban por hecho que ya el Señor me tiene que oír. El Señor tiene que agradarse porque yo me acerco, porque yo lo busco, porque yo oro. Ellos tenían una idea más clara con respecto a la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios en la Biblia se refleja o se manifiesta como santidad, que es pureza absoluta, limpieza absoluta desde el punto de vista del bien y del mal, desde la moralidad. Entonces, el sacrificio viene a ser una acción espiritual que busca restablecer o establecer la comunión personal. Cuando Abraham levantaba un altar para acercarse a Dios con rogativas u oraciones o peticiones, él no daba por hecho de que el Señor, listo, él me oye porque yo soy Abraham, porque él me ha hablado a mí,
porque Él me ha prometido. No, no daban por hecho y buscaban establecer esa comunión. ¿Y cómo la buscaban o cómo la establecían? A través de un sacrificio expiatorio que buscaba el perdón de los pecados o de las fallas o de las transgresiones. Ellos se adelantaban para que el Señor en su naturaleza perfecta no se incomodara cuando un hombre de estos se acercaba a él, a la presencia de Dios. Teniendo en cuenta sobre todo que el sacrificio supremo de Cristo Jesús no se había hecho. Entonces ellos no contaban con eso, como nosotros. Ellos no podían decir, por la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo y me acerco al altar. No, pues no se había dado. Entonces ellos tenían que usar lo que el Espíritu intuitivamente les dijo. Es como para calmar, y es que en este cuadro se ve perfectamente. Ya vieron que mató a Usa. Entonces, ¿qué dijo David? Antes de que se vaya a levantar la ira, porque no sabemos, porque de pronto el Señor ve a uno o a otro de este grupo, o me ve a mí, diría David, que no era perfecto, él sabía, o me ve a mí lo que estoy haciendo, transportando el arca, que parece una acción supremamente buena y positiva, antes de que se levante la ira de Dios, sacrifico. Para establecer un punto de comunión. ¿Qué significa estar de acuerdo? ¿Y cómo David busca estar de acuerdo con él? Si David tiene conciencia de que él no es igual a Dios, porque Dios es santo y yo soy un hombre pecador, podría expresar David. Recuerde que Pedro, en un momento de lucidez espiritual, dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Ese es un acto de la relación establecida entre Él y nosotros, que idealmente todos tenemos que pasar por ahí. Porque si no paso por ahí, yo me estoy considerando igual a Dios, como tú a tú. Es como que yo hablo con el pastor Diego. Entonces, yo no tengo que invocar nada, ni que hacer sacrificios, porque yo considero que Él y mi persona somos iguales. Entonces, tranquilo, hablamos, negociamos, intercambiamos, lo que sea. Y así es para todos. Ese modelo de relación, en general, el hombre sin conocimiento de Dios, que en la Biblia se llama impío, el impío piensa así, dice, y con Dios es así. Los incrédulos dicen, y mi Diosito tiene que hacerme ese milagro. No tienen ni idea de con quién es. Mejor dicho, ellos no entran a la presencia de Él. Entonces David sabe eso y busca establecer un punto de comunión, es decir, acepto mi perdón, acepto mi pecado y busco la expiación del mismo mediante un sacrificio sustitutivo donde un animal inocente muere, derrama su sangre para expiación de mis pecados, que viene a ser el modelo revelacional del sacrificio de Cristo anticipado. O sea, está en la misma forma, en la misma estructura de presentación. ¿Y eso qué significa? Primer punto, mucha comunión. O sea, David era un hombre sintonizado con Dios. Y él en eso era perfecto. Por eso decía que el hombre conforme a mi corazón. A Dios le agradaba a David. Por eso, por ese acierto que tenía en la relación. Entonces, él busca calmar la ira de pronto, y sobre todo con un suceso tan reciente, con el caso de Obed-Edomes, que eso es inmediato, es en el mismo momento.
tal vez unas horas, perdón, son unos meses nomás. David fue conmocionado por ese evento. Entonces él sacrifica 6 pasos y antes de que vaya a pasar algo, considerando David, de pronto el Señor está disgustado. Eso significa que no hay comunión contigo. Cuando el Señor se pone disgustado con nosotros por nuestro pecado, la comunión se rompe, se quiebra, se interrumpe. Y entonces hay que buscar el sacrificio. O sea, la idea es no volver. Y yo vuelvo y tranquilo y todo bien y yo digo que está bien y si yo digo que está bien, Dios tiene que decir que está bien. Es como un absurdo. Entonces no es Dios. Porque si yo le pongo a Dios las condiciones, Él no es Dios. Y la benevolencia de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios no son eso. Él es omnisciente, omnipotente y es suprema autoridad. Él pone las condiciones. Entonces David está haciendo una acción que tiene que ver con esa situación. Y es tiene que ver con eso, justamente, de que él de antemano reconoce la necesidad de hacer sacrificios expiatorios. En el libro de Job, capítulo 1, verso 5, si no estoy mal, por ahí pónganlo a ver si es ese, observamos un hombre más antiguo, porque el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. O sea que Job es anterior a Abraham. Si es a ver, yo les digo, esto. Mire lo que hace Job, un hombre de la antigüedad. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, porque los hijos de Job, como Job era tan rico, los hijos la pasaban increíbles, se la pasaban era en cenas, en almuerzos, en festividad y reuniones de toda la familia, dice. Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, Job. No los hijos la estaban pasando muy bien. Los hijos no eran como Job. Eran hijos de Job, pero no eran como Job, porque los hijos no se ocupaban de la relación que tenía Job con Dios. Ellos andaban en convites. ¿No? Había una gran diferencia en la conducta y uno no sabe qué pasaba en esos convites. ¿Mm? Entonces, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. ¿Qué son holocaustos? Sacrificios. Él hacía sacrificios. Conforme al número de todos ellos, o sea, un sacrificio por cada hijo. ¿Ah? Mire la claridad de Job. ¿Mm? Eso no se le ocurre a nadie en lo natural. Pero Job sí lo hacía conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Póngale la firma que los hijos habían pecado. No tenían por qué no pecar. Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. En medio de esos jolgorios y esas festividades y esas comilonas y todo, la gente habla mucho. Hablan y en las muchas palabras no falta el pecado, dice el libro de Proverbios. Entonces no falta el pecado. Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Cuando la gente está muy bien económicamente, hay que decirlo claro, porque pues no es porque disfrute de buena salud, sino que está muy bien económicamente, se vuelve hostil contra Dios,
porque viene un criterio de autosuficiencia personal. Y Dios implica sacrificios. Y al que está bien, al que tiene todo y el que se da gustos y puede vestirse muy bien y puede comer muy bien y puede pasarla bien, no le ve sentido. ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que estar? ¡Ah, qué fastidio! ¿Ah? Yo me doy los gustos. El rico y Lázaro es lo mismo. Y estos hijos de Job, ¿usted no se ha preguntado por qué murieron todos? Y no ha pensado que injusticia, porque Dios le dio luz verde a Satanás para que los mate. Y entonces Dios, ¿qué? Lo que pasa es que Dios sabía cómo eran los hijos de Job. ¿Mm? Los hijos de Job no eran hombres piadosos, temerosos de Dios. El mismo Padre lo está reconociendo. Dice, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, malos pensamientos, hostilidad, agresividad, enemistad con Dios por la autosuficiencia de la riqueza, no de ellos, sino del papá. Por eso Job es un hombre virtuoso que el mismo Dios elogió, ¿cierto? Dice, Abraham blasfemaba en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¡Qué bárbaro! Busquemos el verso ahí en el mismo capítulo, cuando Dios describe a Job, verso 1. Pon el verso 1 a ver si, ¿qué nos dice? 1:1 o 1:2. Mire, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto. ¿Sabe por qué era perfecto? Porque hacía eso que dice el verso 5. ¿Ah? Eso le daba un carácter de perfección espiritual. Dice, y recto. O sea, él quería mantener esa rectitud delante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense el Job haciendo todos los días sacrificios por sus hijos. Pues no tenía mucho tiempo para dedicarse a lo malo. ¿Mm? No tenía tiempo, porque Job tenía un montón de hijos. Y entonces tenía que hacer un sacrificio diario por todos los días por cada uno de sus hijos y eso lleva tiempo. ¿Y por qué lo hacía? Porque en su amor de padre quería el bien para sus hijos delante de Dios y sabía que sus hijos por ellos mismos no se ganaban el favor de Dios. ¿Mm? Y también pudo pensar Job, ¿y yo para qué voy a decirle a mis hijos que sean piadosos, que sean temerosos? ¿Ah? Ellos no lo van a hacer, porque la vida que yo les he dado de abundancia de bienes, los insensibiliza frente a la necesidad de Dios. Entonces, él lo hacía. ¿Él lo hacía para qué? Para tener cara. Job quería tener cara delante de Dios para decirle, Señor, guarda a mis hijos, protégelos a mis hijos. Él quería tener dignidad para eso. Él quería tener seguridad en que Dios iba a aprobar esa petición y la iba a contestar bien, porque Job hacía sacrificios. ¿Sí se da cuenta? O sea, lo que más se manifiesta aquí es, ya sabemos que el sacrificio es un acto en donde yo pierdo, donde me duele, sufro o pierdo, salgo a pérdida, como sea. Eso ya lo sabemos. Pero la faceta que le estamos viendo a este punto es que establece una intimidad mía con Dios. O sea, el hombre o la mujer, antiguo o moderno,
que aprende esto, establece un punto de comunicación fluido con Dios. Usted se da cuenta, nosotros intuitivamente hace muchísimos años decidimos poner esto de los pactos, que yo ni recuerdo cómo fue que apareció. Eso fue una intuición que el Señor nos dio. Y sabe, es muy conocido. Los pactos no es traer un corderito y matarlo. Es un acuerdo, mire, establecer un punto de comunión. ¿Usted le va a pedir algo a Dios? Listo. Establezca un punto de comunión con Él. ¿Cómo? Lleve un dinero, sacrifique un dinero suyo, algo que le duela, algo que usted no se lo dé a nadie más. Que usted no tiene por qué darle a nadie. Hágalo delante del Señor. Oiga, ustedes saben, más que yo. Se han visto unos testimonios espectaculares. Aún en gente no consagrada, que han oído o que alguna vez lo hicieron y les fue bien. Un hombre que llevaba por lo menos 8 años que no iba a la iglesia y andaba mal. De pronto vivió una situación difícil y como hacemos casi todos, ahí sí volvemos corriendo y ahí sí creemos y ahí queremos agradar a Dios. Y después de 8 años, él ya había tenido la experiencia y andaba vendiendo un apartamento y no se lo compraba nadie. Nadie. Y por ahí llegó un día de pactos allá a la iglesia y que yo lo vi y dije, apareció. Y yo le iba a decir, Señor, no le vayas a conceder. No le vayas a... Porque tú sabes lo sinvergüenza que es. Pero ahí se humilló. Hizo el pacto. Oiga, el mismo día lo vendió. ¡Qué brutalidad! Yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que funciona esto? Salió contentísimo y no ha vuelto a la iglesia desde ese día. Porque son así. Pero ahí es donde Dios es bueno. Pero hizo el pacto. Sí la coge. Se humilló. Porque hay gente que a veces no va a la iglesia porque no quiere humillarse, que no quiere que lo vean en la iglesia. Estableció un punto y restableció un punto de comunión con Dios. En ese punto hubo un momento en que él se puso de acuerdo con Dios. ¿Y cómo se puso? Sacrificando. La persona de Dios dio por recibido ese sacrificio. Acepto tu sacrificio, porque estás reconociendo quién soy yo, que yo soy tu Dios. Y por lo tanto te concedo la petición. Y así funciona. David está haciendo lo mismo aquí. David está buscando, no vayas a matar a nadie más, Señor, por favor. Suficiente con USA. Que tu ira no se vaya a soltar porque eso es gravísimo. Mire lo que hizo Dios con David. Un día David se levantó con la idea de hacer un censo. Y parece que el mismo diablo se le metió esa idea, Satanás, porque así dice Satanás. Y David comenzó con el censo y que el censo íbamos a hacer un censo y eso no era de Dios.
El general del ejército estaba disgustado porque se dio cuenta que eso no era de Dios, pero como era el rey lo hizo. Vino el castigo del Señor. David escogió quedar en las manos de Dios para el castigo, porque le dio a escoger. Mató 65,000 personas de Israel por el error de él como rey. Entonces David sabía que con el Señor pues toca con mucho cuidado. Entonces dice, sacrificó cada 6 pasos. Porque aquí dice, él sacrificó un buey y un carnero engordado, a los 6 pasos mejor. O sea, para calmar la ira. Un buen entendimiento del tema para presentarnos. Cuando usted quiera tener un estado de comunión, establecerlo, no es solamente la oración. Tiene que hacer un sacrificio. Tiene que buscar. Si tiene una necesidad especial donde el Señor se manifieste, que se le vuelve urgente, por ejemplo, tiene que aprender a hacer el sacrificio. ¿Para qué? Para establecer la comunión con el Espíritu. Es estar de acuerdo con Dios. Pero para estar de acuerdo yo tengo que aceptar mi necesidad sacrificial, o sea, porque yo como ser humano soy indigno por mí mismo. No tengo la condición. No es de tú a tú. Nuestra relación con Dios no es de tú a tú como es en las relaciones interpersonales. Por eso hay que aprender a hacer esto y postrarse delante del Señor. Y también obedecer la palabra. Ahí donde nos toca, donde nos duele, donde no estamos de acuerdo, donde no nos gusta, ahí se establecen puntos de comunión. Cada vez que por obediencia obramos delante del Señor, estamos estableciendo puntos de comunión. Y esto nos da a entender el por qué los sacrificios y los pactos. ¿Ah? El pacto es un acuerdo, ¿no? Es un arreglo entre dos. Por eso en el principio, en el Génesis, se ven varios pactos de Dios con Abraham, con Israel. Se observa eso. Son puntos de acuerdo. O sea, yo voy a hacer esto y tú haces esta parte. Yo hago una parte y tú haces la otra. Por eso los pactos, que a veces los que no obran con fe, porque si yo no obro con fe, eso no es así, pero si obro con fe, lo entiendo, muchas veces los atacan. En lo que hacemos nosotros de pactos, ha habido mucho ataque de gente que va, que conoce, que se expresa. Pero ¿sabe por qué no se han quitado? Porque el ataque a veces ha sido persistente, duro, por el testimonio. No, pues si ellos pueden decir lo que quieran, tienen derecho, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, pero el problema es que los milagros de todo tipo, por la salud, por los negocios, por las familias, por toda suerte de situaciones que se dan en la vida de las personas, se han pactado y la respuesta está ahí, es por el acuerdo. Ojalá nosotros viviéramos en un permanente acuerdo con Dios, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque la vida fluctúa, hay momentos, pero para asegurar ese estado de comunión y para las peticiones hay que saber establecer ese punto de comunión y de restablecimiento de, de, de nuestra relación con Dios. Sirve para marcar épocas de la vida, momentos de la vida también, cuando usted va a comenzar algo, por ejemplo. ¿Se acuerda de Eliseo? Eliseo estaba con su padre, con su madre, su familia, todo bien, un chico ahí, un hombre y tal.
rico, y pasó un viejo loco por ahí y le tiró un manto así, ¿m? Y le cayó a Eliseo y ya, profeta. ¿Y qué hizo él? Hizo un sacrificio, porque todo se le vino, el entendimiento de que su vida a partir de ahí iba a ser otra, que iba a cambiar. Y entonces para sellar eso, para que quede la marca del cambio de ruta de su vida, porque él entendió, Eliseo entendió que a partir de ahí él tenía que irse con Elías, dejar a su familia, dejar el bienestar con su familia y seguir al profeta Elías. Y se fue. Él le dijo, déjame, yo voy a hacer un sacrificio y voy a estar con mi familia y de ahí nos vamos. Listo. Entonces sirven para hacer como marcas espirituales en nuestra vida, a medida que se van dando las situaciones de lo que nos acontece. También que yo lo he hecho con personas, ministros, que en un momento dado estén en un lugar más alto que el mío, o el suyo, o el de que sea, ¿sí? Reconocimiento de esa condición espiritual es como Eliseo reconoció la jerarquía profética de Elías. Para Eliseo, Elías era un punto de referencia. Lo reconoció y honró eso. Cuando uno reconoce y honra lo que está en otro, está en un nivel más alto, también se pueden hacer este tipo de sacrificios para poder recibir. Porque lo maravilloso de la iglesia de Cristo, entre otras cosas, porque la iglesia de Cristo tiene muchísimas cosas maravillosas, es que nosotros somos depositarios del Espíritu de Dios. En Israel era necesaria el arca del pacto. Por eso, para significar que Dios iba con ellos iban a la guerra y llevaban el arca. ¿Ah? Iban los sacerdotes, los trompetistas y llevaban el arca, porque ahí iba Dios. Pero en la iglesia ya no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ya? Y se reparte en todos, y de acuerdo a la voluntad de Dios, se reparten las funciones, los ministerios, los dones, las condiciones para hacer las obras. Entonces, cuando uno tiene un ministerio, por ejemplo, yo no hago mi ministerio porque yo quise, o no se me ocurrió, voy a abrir un ministerio. No, es por lo que tengo dentro. Porque empiezo a percatarme de que tengo algo dentro que Dios ha puesto, que es lo mismo que ponía en el arca, guardadas las proporciones. No estoy diciendo que yo tenga lo mismo que el arca, pero algo pone el Señor. ¿Qué pone? Lo necesario para que se adelante la tarea. Y entonces uno es como el arca. ¿Dónde va? Ahí se suelta, ahí funciona. Es lo que pasa en estas campañas. ¿Ah? Uno viene con todas las condiciones personales, a veces los temores, las angustias, las incertidumbres, y yo no sé, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo para qué vine? ¿Qué pereza? ¿Qué jartera? Lo que quiera. Pero no es sino que lo pongan por ahí y comienza, igual que el arca del pacto de Obed-Edom. Pero para que eso fluya mejor, son los sacrificios, que es lo que estás, porque claro, de mí no va a salir la ira de Dios y va a salir a matar gente. Pero funciona así. Y es como honrar la presencia de Dios. Esto lo hago porque hay que tener bien, entre mejor esté usted
en el entendimiento de esto, mejor le va. ¿Mm? El que venga mal, el que venga discurriendo, incrédulo, contendiendo en su corazón, diciendo cosas, pensando cosas que no son conforme a esta revelación, pues le va mal. No sale bendecido. Si tiene alguna necesidad, el Señor no le mete la mano ahí. Siga usted solo, haga así como conforme a su soberbia, solucione sus problemas. Mire qué bonito que se le pone. ¿Ah? Conforme a su altanería delante del Señor, solucione sus problemas. Pero cuando está bajo la unción y bajo la obediencia y el acuerdo con Dios, ¿sabe qué? Uno no tiene que hacer nada. Yo soy testigo de eso. No les puedo contar. Yo soy testigo. Nada. Y las cosas funcionan. Nada. No tengo que correr, no tengo que ir, no tengo que... Nada. Se dan. Se empiezan a presentar lo que Dios quiere hacer. Pero vaya, búsquelo usted. Trate de hacer las cosas por usted mismo. A cualquiera de nosotros nos iría muy mal. Entonces hay que entender, como ustedes vienen, algunos viajan, entiéndanlo, de qué se trata. Para que sean bendecidos como en la casa de Obed-Edom, para que reciban eso. Un hombre, no digo quién, nos invitó a Apóstol Rudy, a mi persona, a un almuerzo. ¿Y cómo te ha ido? No, dijo, ha estado mal. Mal, mal, mal. Poco trabajo, pocas situaciones laborales, no me ha salido, antes era más. Bueno, ahí habló del gobierno, ya pueden imaginarse. Sí. Listo, no hablamos más. Almorzamos, cambiamos de tema, nos vemos. El lunes me llamó, 2 días después. Oiga, en esta mañana me cayeron unos contratos, ¿sí se da cuenta? Unos contratos extraordinarios. Así funciona. Esa es la fe. La fe es como el sentido que nos permite conectarnos con ese poder. Entre más aplicada sea su fe conforme a la palabra, más conecta de Dios para su vida. Es como una antena. ¿Ah? Por eso hay diferencias entre los cristianos. Hay unos que no cogen nada, hermano. Nada. Y van a todos los cultos de la iglesia. Y nada de problemas de fe. La antena está fallando. ¿Ah? Hay otros que la tienen perfecta. David era un hombre que había aprendido a manejar en medio de las vicisitudes de su vida, de los sufrimientos de su vida y de los problemas, había aprendido a manejar intacta esa fe. Y entonces era un hombre que conectaba bastante de Dios. Conectaba bastante y la bendición estaba ahí en él. Por eso David cumplió su ministerio y se volvió un referente del pueblo de Israel. Hasta hoy lo recuerdan, lo tienen presente. Es una figura de la nación, de la patria. Ahí está su tumba, lugar de veneración. La gente va y está ahí la tumba de David, porque no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la calidad espiritual de David hizo que sea tan grande la bendición que él captó de Dios, que bendijo al pueblo.
Para los que trabajan para el Señor, eso tiene que ser muy importante, porque en mucho la bendición del pueblo depende de uno. ¿Ya? Si yo estoy desconectado del Señor, ¿ah? Distraído por allá, bajé la antena, la guardé, listo. Vengo aquí, nada, no pasa nada. ¿Ah? Pero si la mantengo así, buscando señal, ¿ah? Buscando, conecto, me cargo. Recuerde que las palabras de Dios son espíritu. Esto que hablo yo es espíritu y es vida y es poder de Dios. Es fuego, es martillo. Muchas veces la gente siente que le quebraron por ahí algo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo ese hombre? Uf. ¿Mm? Pero así como llega a veces ese quebrantamiento, llega la bendición. A veces la bendición anhelada o buscada aún con urgencia. De pronto llega. Hace un tiempo en una iglesia, una persona que necesitaba una cita para un problema de salud. ¿Ustedes saben quién? ¿Se acuerdan? De la cuestión renal, un trasplante renal. Años deteriorándose por falta de que le conecten el turno para el trasplante. Y usted sabe que una insuficiencia renal va avanzando y amenaza la vida. Y la señora estaba ahí, ella había sido hostil, muy hostil, creo que me había oído por allá en otra ciudad, y mala actitud, mala cara contra uno y tal. ¿Y qué pasó? Que, que estaba ahí, toda rígida, digamos. Oiga, y en el momento en que yo estaba predicando, le llegó al celular la cita, el turno, quedó fría. Yo también. Claro, al final me contaron, ya le dieron el turno aquí durante la reunión. En el Congreso, no sé si en este o en otro, pasó algo parecido con otro, que estaba con una situación y ahí le tocó salir del salón, ahí afuera, fuera del teatro, a recibir la noticiota que estaba buscando. ¿Mm? Y así, ¿por qué? Porque es esta es la esencia de la condición de fe. Si esto no pasa, la gente no tiene por qué creer que Jesucristo es el Señor. No pasa nada. Pero cuando empiezan a ver que detrás de esta fanaticada hay resultados, ¿ah? Empiezan más bien a respetar. Porque a usted lo ven como un fanático a ratos. Oiga, ustedes sí, no, saludando a ese fulano. No, que déjense, hombre. Dejen esa bobada. Váyase a su casa, disfrute. Vaya, lave su carro que lo tiene bien puerco. ¿Mm? Yo le digo, venga a la iglesia, conéctese todo y lave el carro. Porque hay unos que me cuentan a mí que usted se ha subido al carro de fulano. No, un asco, dice. ¿Mm? O sea, tenemos que conectar eso para nuestra vida. Tenemos que conectar para ser exitosos en la profesión de nuestra fe. Los resultados se imponen. La vida es de resultados. El que no tiene resultados, no importa lo que hable.
Eso no es palabras, es resultados. En la vida de cada persona tiene que apuntarse así. Ser un hombre de resultados. Y el pastor o el ministro de la palabra de Dios tiene que proyectar eso, éxito en los resultados, pero a través de la ciencia de la palabra de Dios. Vamos a darle.